¿Qué ocurre cuando un país históricamente presionado decide decir basta? En las últimas semanas, una línea invisible comenzó a dibujarse entre México y Estados Unidos, y podría redefinir todo el equilibrio de América del Norte. De un lado, la mayor potencia militar del planeta, acostumbrada a dictar reglas. Del otro, un vecino que afirma con todas sus letras que no aceptará ser tratado como un territorio sin control. Esta tensión no involucra solo discursos, involucra comercio de billones, energía, fronteras y el destino de millones de personas. Si esta ruptura de narrativa avanza, nada en la relación entre ambos países continuará como antes. La pregunta que queda es inquietante. ¿Estamos ante un simple enfrentamiento político o ante el inicio de un cambio histórico capaz de alterar el mapa de poder en el continente? La verdad es que la política internacional suele moverse en capas silenciosas, pero hay momentos en que una declaración pública rompe esa superficie y revela disputas profundas. Cuando el liderazgo mexicano afirma que el país no es un desorden y que no aceptará ninguna forma de intervención externa, esa frase carga mucho más que un simple posicionamiento diplomático. Toca una memoria histórica sensible, intereses económicos gigantescos y un debate actual sobre quién define los límites de la soberanía en América del Norte. Para millones de personas que siguen la relación entre México y Estados Unidos, el episodio despierta una pregunta inevitable. ¿Estaría surgiendo un nuevo capítulo en este vínculo marcado por dependencia, cooperación y desconfianza? Las declaraciones surgen como respuesta a señales provenientes de Washington que volvieron a tratar al territorio mexicano como extensión de problemas internos estadounidenses, sobre todo en las áreas de migración y seguridad. El gobierno de México reaccionó con un discurso directo, afirmando que posee instituciones legítimas, autoridad política y capacidad propia para enfrentar sus desafíos. No fue solo un gesto de orgullo nacional, fue un intento de reposicionar la conversación en otro terreno, en el que cooperación no sea confundida con tutela. Para comprender el peso de este movimiento, es necesario recordar que la relación entre ambos países nunca fue equilibrada. La economía mexicana está profundamente integrada al mercado de Estados Unidos. Millones de familias dependen de remesas y el comercio bilateral sostiene cadenas productivas enteras. Al mismo tiempo, la historia registra intervenciones, presiones y momentos en que decisiones fundamentales de México fueron condicionadas por intereses externos. Esa herencia explica por qué el tema de la soberanía continúa siendo un punto tan sensible en el debate público mexicano. El actual gobierno parece apostar por una estrategia diferente a la tradicional cautela. En lugar de responder con silencio diplomático, optó por un discurso que dialoga con el público interno y con otros países de la región. El mensaje central es que México cambió, que ya no puede ser descrito como un estado frágil o incapaz, y que cualquier asociación debe partir del reconocimiento de esa realidad. Este tono más firme también busca fortalecer la base política doméstica, donde existe un fuerte rechazo a cualquier idea de intervención extranjera. Las implicaciones de este enfrentamiento van mucho más allá de la retórica. La integración económica entre los dos países significa que cada palabra dicha a nivel presidencial puede repercutir en inversiones, en la cotización de las monedas y en las decisiones de grandes empresas. Sectores industriales que operan a ambos lados de la frontera observan con atención cualquier señal de deterioro del diálogo. Incluso sin medidas concretas anunciadas, el clima político por sí solo ya es capaz de generar incertidumbre. En el ámbito de la seguridad, el tema es aún más delicado. Autoridades estadounidenses suelen defender una participación más activa en el combate al crimen organizado que opera en México, mientras que el gobierno mexicano insiste en que la cooperación no puede sobrepasar la línea de la autonomía nacional. Esta diferencia de visión crea un impasse recurrente. Para Washington se trata de proteger a su población.
para Ciudad de México, de evitar la repetición de viejos patrones de injerencia. También existe un componente regional importante. Otros países latinoamericanos observan el episodio como termómetro de hasta dónde es posible llegar en la defensa de posiciones propias frente a Estados Unidos. Si México logra sostener un diálogo firme sin sufrir consecuencias económicas severas, eso podría abrir espacio para posturas similares en otras capitales. De lo contrario, el mensaje será que los costos de la autonomía siguen siendo elevados. En el corto plazo, lo más probable es que prevalezca una fase de ajustes. La dependencia mutua es demasiado grande para permitir rupturas bruscas. Diplomáticos de ambos lados tienden a buscar fórmulas que preserven acuerdos esenciales, mientras el discurso público atiende a las audiencias internas. Aún así, el episodio ya altera el clima de la relación e introduce un elemento nuevo: la disposición explícita de México a establecer límites. En el mediano plazo, se abren distintos caminos. Uno de ellos es la consolidación de una asociación más equilibrada, con reglas claras y reconocimiento recíproco. Otro es la repetición de ciclos de tensión, en los que cada crisis reactive desconfianzas históricas. También existe la posibilidad de que México acelere la diversificación de sus alianzas económicas y políticas, reduciendo gradualmente la centralidad de Estados Unidos en su estrategia nacional. Lo que está en juego, por tanto, no es solo un intercambio de declaraciones entre dos gobiernos, sino la definición del papel que México pretende ocupar en el siglo XXI. El país intenta mostrar que no acepta ser visto como un problema a ser administrado por terceros, sino como un actor con voz propia. Este intento encuentra resistencias, intereses consolidados y una estructura de poder regional construida a lo largo de décadas. Mientras el debate sigue abierto, el mensaje que emerge es claro: la relación bilateral ha entrado en un terreno más sensible, donde las palabras tienen peso estratégico y cada gesto es observado con lupa. El desenlace aún es incierto, pero el episodio ya indica que México busca escribir las próximas páginas de esta historia con pluma propia, consciente de los riesgos y también de las oportunidades que acompañan cualquier afirmación de autonomía. La afirmación de autonomía realizada por el gobierno mexicano también dialoga con transformaciones internas que muchas veces pasan desapercibidas fuera del país. En los últimos años, México fortaleció políticas sociales, amplió inversiones públicas y buscó recuperar sectores considerados estratégicos, como energía e infraestructura. Este movimiento interno ayuda a explicar por qué la respuesta a Washington fue más asertiva que en otros momentos de la historia reciente. Existe una percepción, dentro de la élite política mexicana, de que el país posee hoy un mayor margen para negociar. Al mismo tiempo, la sociedad mexicana vive una contradicción permanente. Por un lado, existe orgullo nacional y rechazo a cualquier forma de subordinación. Por otro, millones de familias dependen directamente de la economía estadounidense, ya sea por el comercio, por el empleo de sus parientes o por las remesas enviadas cada mes. Esa dualidad hace que cada crisis bilateral se sienta no solo en los palacios de gobierno, sino en la vida cotidiana de las personas comunes. En Estados Unidos, el debate también está atravesado por intereses internos. La política hacia México suele ser utilizada como instrumento electoral, especialmente cuando involucra migración y seguridad fronteriza. Discursos más duros encuentran eco en parte del electorado estadounidense, pero chocan con la realidad económica. Empresas, estados fronterizos y sectores agrícolas dependen profundamente de la asociación con el vecino del sur. Esa disputa doméstica influye en el tono adoptado por la Casa Blanca en cada nuevo ciclo político. Dentro de este escenario, la respuesta mexicana funciona como intento de desplazar el eje de la conversación. En lugar de aceptar ser encuadrado como origen de problemas, el país procura presentarse como socio indispensable para soluciones regionales.
El mensaje implícito es que ningún desafío, ya sea el tráfico de drogas, el flujo migratorio o la estabilidad económica, podrá enfrentarse de manera eficaz sin respeto mutuo y decisiones compartidas. Existe además un elemento simbólico relevante: la defensa pública de las instituciones mexicanas. Al afirmar que el país tiene gobierno y orden, el liderazgo mexicano responde no solo a Washington, sino también a narrativas internacionales que suelen reducir a México a la imagen de violencia y caos. Este esfuerzo de reconstrucción de la imagen externa forma parte de una estrategia diplomática más amplia, orientada a atraer inversiones y ampliar el protagonismo regional. Sin embargo, el camino elegido no está libre de riesgos. Una postura más firme puede provocar reacciones de sectores estadounidenses favorables a medidas unilaterales, como sanciones económicas o presiones comerciales. Incluso si tales medidas no se concretan, la simple amenaza ya es capaz de afectar expectativas de mercado y decisiones de largo plazo. El gobierno mexicano parece calcular que el costo político de ceder sería mayor que el de enfrentar este escenario de incertidumbre. La frontera entre ambos países, una de las más transitadas del mundo, se convierte en escenario visible de esta disputa. Allí convergen intereses económicos multimillonarios, dramas humanos de la migración y complejas operaciones de seguridad. Cualquier cambio de tono entre las capitales repercute inmediatamente en ese territorio compartido, donde cooperación y desconfianza conviven lado a lado. También merece atención el papel de las organizaciones internacionales y de otros actores globales. La Unión Europea, Canadá y países de América Latina observan con cautela, pues dependen de la estabilidad de América del Norte para sus propias estrategias económicas. México puede intentar utilizar esos vínculos para equilibrar la presión estadounidense, ampliando espacios de negociación multilaterales. En el horizonte más amplio, el episodio revela una disputa sobre el modelo de liderazgo en el continente. De un lado, persiste la visión tradicional de que Estados Unidos debe definir las prioridades de seguridad regional. Del otro, gana fuerza la idea de que países como México necesitan participar en la construcción de esas prioridades en pie de igualdad. Esta tensión entre jerarquía y cooperación moldeará las próximas décadas. Mientras los discursos continúan resonando, la vida real sigue imponiendo pragmatismo. Camiones cruzan la frontera todos los días. Fábricas producen para ambos mercados y familias mantienen lazos que ignoran las disputas diplomáticas. Esa interdependencia funciona como freno para aventuras políticas, pero no elimina el conflicto de narrativas que ahora ha salido a la superficie. El momento actual puede entenderse como una prueba para ambos gobiernos. Para Washington, se trata de decidir si prefiere una relación basada en la presión o en el reconocimiento de un socio que ha cambiado. Para Ciudad de México, el desafío es transformar palabras firmes en capacidad concreta de negociación, sin comprometer la estabilidad económica que sostiene el propio proyecto político. La historia entre los dos países muestra que las crisis suelen terminar en nuevos arreglos, nunca en soluciones definitivas. Cada generación redefine los límites de esa convivencia impuesta por la geografía y la economía. El episodio reciente parece indicar el inicio de otra de esas renegociaciones, en la que viejos fantasmas regresan, pero también surgen nuevas oportunidades. Y así el debate permanece abierto, con múltiples capas aún por explorar. El impacto sobre la política energética, las consecuencias para la integración productiva, el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas y la reacción de las comunidades migrantes. Todos estos elementos forman un rompecabezas complejo que continuará revelándose en los próximos meses. La dimensión energética, por ejemplo, ocupa un lugar central en este tablero. México posee recursos estratégicos que siempre despertaron interés externo, y la forma en que el país administra ese patrimonio es vista como indicador de su autonomía real. En los últimos años, decisiones de fortalecer empresas nacionales
y revisar contratos internacionales fueron interpretadas en Washington como movimientos de protección excesiva. Para el gobierno mexicano, sin embargo, se trata de pasos necesarios para recuperar el control sobre sectores esenciales para el desarrollo. Este debate se conecta directamente con la política industrial de América del Norte. Las cadenas de producción de automóviles, tecnología y alimentos dependen de reglas estables y de previsibilidad regulatoria. Cuando el diálogo político se vuelve áspero, los inversionistas comienzan a cuestionar dónde asignar recursos y cómo planificar el futuro. Así, incluso una crisis aparentemente discursiva puede tener reflejos concretos en la generación de empleos y en la competitividad regional. Otro punto sensible involucra a las comunidades migrantes. Millones de mexicanos que viven en Estados Unidos siguen cada declaración con atención, pues saben que cambios en el clima político pueden afectar desde oportunidades de trabajo hasta políticas de regularización. El gobierno mexicano intenta presentarse como defensor de esos ciudadanos, reforzando la idea de que la relación bilateral no puede reducirse a temas de seguridad. En el interior de México, la postura firme también dialoga con un sentimiento popular de recuperación de la dignidad nacional. Las encuestas de opinión suelen mostrar apoyo a discursos que afirman independencia frente a potencias extranjeras. El liderazgo mexicano parece consciente de que, además del cálculo externo, existe un capital político interno asociado a la defensa de la soberanía.